Remake, el arte de agarrar una película que ya se hizo y le fue bien para hacerla de nuevo y que le vaya mal. Son muy pocas las excepciones, muy pocas, pero en esta serie de videos les voy a mostrar las que salieron mal y las voy a comparar con la que sí salió bien, como esta, la remake de Robocop. Por eso hoy, en Te lo resumo así nomás, la remake de Robocop contra la original de Robocop. El futuro. El gobierno de Estados Unidos junto con el millonario empresario Michael Keaton desarrollaron unos robots policía que pueden diferenciar entre gente inocente y gente peligrosa. Si sos inocente, te deja ir. Si sos peligroso, te caga a tiros. Pero el pueblo norteamericano está re en contra de esta modalidad porque los robots no tienen sentimientos y a la gente le gustan los policías con sentimientos. ¡Es una locura!, dice Michael Keaton. Los policías con sentimientos no existen. La mejor solución son los robots que yo inventé. A la gente no le gustan, le responde un senador. Invente otra cosa, señor Michael Keaton. Cuestión que a Michael Keaton se le ocurre una idea brillante. A todo esto está la historia del oficial Alex Murphy, que si le ven cara conocida es porque vieron Suicide Squad, y si no le ven cara conocida es porque no vieron Suicide Squad. Ahí no la miren, es una cagada. Mejor miren el resumen que se lo dejo acá arriba. Cuestión que Alex Murphy está en una misión encubierto con su compañero, pero se descontrola todo y cagan a tiros al compañero. Y para que no busquen venganza, también lo matan a él. Y Alex Murphy muere. Y acá se nota una gran diferencia con la película original. Miren cómo lo matan a Alex Murphy en la original. Cagan 1000 a tiros y toda la película es así, súper sangrienta. En esta versión no hay ni una gota de sangre. Pasa que cuando se hizo Robocop en el 87 a todo el mundo le chupaba un huevo la película y pudieron hacer lo que quisieron porque no tenían mucha fe. Y fue un éxito. Ya en el 2014 fue al revés. Quisieron superar el éxito de los 80 y para eso le cambiaron la clasificación para que más gente la vea y le sacaron todo lo lindo. Supongo que cuando en 30 años hagan una remake del Juego del Miedo va a pasar lo mismo. En fin. Como esto es una competencia, la de 1987 ganaría el primer punto y también el segundo porque el villano de la nueva es malísimo y el de la otra es Red Foreman y nada le gana a Red Foreman. Retomo con el resumen. La cosa es que el científico Gary Oldman estaba buscando un policía medio muerto para hacer este experimento que propuso Michael Keaton y como Alex Murphy no está vivo sino que está medio muerto, le viene el pelo. Y un pim pam pum, Alex Murphy se convierte en Robocop y está re caliente, imagínate, lo convirtieron en un robot. Cosa que yo no entiendo. Si te moriste, qué mejor que te revivan en forma de robot, está buenísimo. ¿De qué mierda te quejas? Al final el rubio de Marimar tiene razón. Dios le da barba a quien no tiene quijada. Ahora quiero que ustedes, jóvenes y sensatos espectadores de este video, se pongan una mano en el corazón y con la otra me contesten esta pregunta en los comentarios. Si mueren, ¿no les gustaría que los resuciten en forma de robot? Dejen su respuesta en los comentarios y ya que están por esa zona, métanle una buena me gusteada al video y una buena suscribida al canal. Sigo. La cosa es que Robocop tiene múltiples habilidades que sabe usar sin ningún tipo de entrenamiento, como correr rápido, saltar alto, agilidad, puntería perfecta, alto manejo de una motito, un super Google en la cabeza y la capacidad de ver el pasado. Cosa que no tiene sentido, pero bueno. ¿A quién mierda le importa? ¡A mí no! Así que en cuanto a habilidades, ambos Robocop son muy buenos, pero no entiendo por qué este, el del 2014, que sería más moderno, sigue haciendo ese ruidito de mierda al caminar. Ni mi aspiradora hace semejante quilombo. Punto para el Robocop de los 80. Pero la gran pregunta es, ¿cuál de los dos diseños de Robocop es mejor? En la remake aparece un rato este, pero el oficial es este, el negro. Así que este punto se lo dejo a ustedes. ¿Qué Robocop tiene mejor diseño? Ya bien convertido en Robocop, va a visitar a su esposa y a su hijo, y el hijo lo mira raro, como con miedo. Pero esto, ¿cómo se nota que esta película le hicieron viejos ortivas? ¿Qué nene no se pondría contento si su papá es un robot? Es el sueño de todo nene. En fin, cuestión que un día van a presentar a Robocop en sociedad, pero justo en ese momento se pone medio loco porque se acuerda del día que lo mataron. Entonces Gary Oldman le borra la conciencia quitándole todo tipo de humanidad. Entonces acá empieza el drama de Robocop, que no reconoce a la familia.
y no reconoce a sus amigos. Y no reconoce su cuerpo porque básicamente no tiene torso. Creo que en la remake hace mucho más foco en la cuestión emocional de Robocop y su vínculo con la familia, y en el original lo pasan bastante por arriba. Acá creo que el punto es para la nueva. Perdón, soy un sentimental, me gustan estas cosas. Volviendo a la trama. La buena noticia es que Robocop hace re bien su trabajo, como acá, que atrapa a un delincuente que era uno de los más buscados del país, y el boludo fue a la comisaría a la presentación de Robocop sin darse cuenta que era más que obvio que lo iban a atrapar. Idiota. La cosa es que en un momento Robocop recupera la memoria mágicamente y se acuerda del mafioso ese que lo mandó a matar y le cagó la vida. Lo va a buscar para vengarse y esta podría haber sido una escena épica, pero no, decidieron que no sea épica porque transcurre casi a oscuras, con la cámara moviéndose mucho, haciendo que no se entienda una mierda de lo que está pasando, al punto que Robocop mata al mafioso principal pero los espectadores ni lo vemos morir. ¡Un desastre! Acá definitivamente el punto es para la de los 80, que el villano tiene una muerte épica. Igual, por suerte, esta no es la pelea final. No. Porque Robocop descubre que la policía estaba reentongada con los mafiosos estos y se recalienta. Imagínate, sus propios compañeros de trabajo le cagaron la vida. Y ahora sí, se viene la batalla final. Y como es batalla y como es final, también es ultra violenta. Así Robocop mata a los malos, incluso a Michael Keaton, y se queda re contento viviendo con la familia dispuesta a seguir con sus aventuras en Robocop 2, la secuela que nunca llegó. Y en realidad la película termina con Samuel Jackson regalándonos un memazo. A ustedes quiero decirles, ¡ya basta de lloriquear! Bueno, eso es otra cosa destacable de la remake, es el elenco, ¿no? Si bien el del original es muy bueno, acá lo tenés a Gary Oldman, a Michael Keaton y a Samuel Jackson. Indiscutiblemente punto para la remake. Pero, el protagonista, el mismísimo Alex Murphy, es mucho mejor actor en la de los 80. Además, acá este rubio pasa mucha vergüenza en esta escena. En donde creo que podría haber un empate es en los efectos especiales. Los dos son muy buenos, pero yo personalmente prefiero los efectos prácticos de los 80 y como este video lo hago yo, pongo los puntos que se me cantan las pelotas. Así que con 6 puntos contra 2 puntos gana la versión original de Robocop. Felicitaciones. Dejen en los comentarios más remake de mierda para compararlas con las originales y miren el resumen de Robocop que se los dejo acá. Y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, chao, chao. ¡Yeah!